你好，在这段视频中，我将向你介绍一种已经使用了数千年的医学。这种医学虽然古老，但却能帮我们治疗现代常见的疾病，比如压力、抑郁和消化系统疾病。它甚至被西方医院用于辅助癌症治疗，让整个过程变得更加容易度过。这些古老的技术基于对自然和人类的观察，并经过了数千次反复试验的验证。像草药或针灸这样的技术，能够让你达到身心的平衡。如果你想生活得更好，请留下来，因为这段视频对你很有帮助。Bueno, pues hoy estamos con Álvaro Ramírez, experto en medicina tradicional china y salud natural, y nos va a ir explicando en qué consiste la medicina tradicional china, la acupuntura, esto del microscopio que luego veremos y más cosas. Pero en vez de contárnoslas en una conversación normal, vamos a hacer como si Álvaro me estuviese tratando a mí en una primera consulta. Eso es. Gracias, Álvaro, por recibirnos. Nada, hombre, a ti, David, por el interés. Y nada, bienvenido a conocer un poco lo que es la salud y la enfermedad desde la medicina tradicional china. Te pedí una información Correcto. Antes de vernos, que es lo que hago con todas las personas. ¿Para qué? Pues bueno, lo primero, para no gastar tiempo en consulta con unas preguntas muy básicas sobre salud que lo podemos adelantar. Y lo siguiente es porque la medicina tradicional china, uno de los pilares fundamentales es el diagnóstico, ¿vale? A través del diagnóstico luego vamos a saber qué tratamiento o qué recomendaciones podemos dar a la persona. Y el diagnóstico se utiliza el cuestionario y luego también un poco la entrevista que tenemos, el toma de pulsos, la visión de la lengua, y con eso lo que intentamos es, como explico a todo el mundo, armar un puzzle para saber qué parte o qué área de la salud está un poco más comprometida vista desde la medicina tradicional china, ¿no? Porque una pregunta, la medicina tradicional china, al contrario que la medicina en Occidente, se enfoca más en la prevención que no en la curación de la enfermedad, ¿no? Es una herramienta muy preventiva y predictiva, porque quizás la persona no se encuentra, o puede decirte, yo me encuentro bien, pero luego vas viendo cosas que no es que ya sean problemas de salud, pero que te pueden indicar cuáles son las áreas o las debilidades que esa persona tiene. Y por tanto, si su cuerpo enfermara, posiblemente se manifestarían en esas áreas, ¿no? A través de esas áreas. Y luego lo que busca sobre todo también es el equilibrio, ¿vale? Es una medicina que en vez de tapar síntomas, lo que busca es dotar al cuerpo de las herramientas necesarias que él necesita para que él vaya logrando ese equilibrio que se ha perdido, ¿no? A día de hoy, que es lo que se podría traducir como enfermedad, más o menos. Y cuéntanos, me han mandado un cuestionario, ¿qué es lo que pretendes ver o qué tipo de preguntas son esas? Porque yo lo he hecho el cuestionario, vale, lógicamente, pero la gente que está viendo no sabe de qué va. Pues mira, en la medicina china se trata el cuerpo como un todo, ¿vale? Una cefalea, vamos a preguntar preguntas que muchas veces no tienen que ver con el dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque al final ese dolor de cabeza lo que intentamos es saber qué lo está provocando. No para quitar el dolor de cabeza, sino para quitar la causa que provoca ese dolor de cabeza. Y esa causa puede estar lejos de la cabeza. Totalmente. Puede estar en el estómago, por ejemplo. Puede estar en el estómago, puede estar en el hígado, con un bloqueo de chi de hígado, etcétera, que luego iremos viendo un poco qué es cada cosa. Entonces, las preguntas que se hacen, pues son preguntas de pilares fundamentales de la salud, en las que se tiene en cuenta el descanso, en las que se tienen en cuenta las digestiones, se tiene en cuenta la frecuencia y las deposiciones, tanto de heces como de orina. Se tiene en cuenta, por ejemplo, el estado de estrés de la persona, si manifiesta dolores, cómo son esos dolores, si tiene, por ejemplo, pitidos en los oídos, problemas oculares. Nos están diciendo un poco de dónde puede venir, de qué órgano puede venir el desajuste y demás, para entender un poco cómo está funcionando. Por ejemplo, en el cuestionario para una mujer se hacen bastantes preguntas relacionadas con el tema ginecológico, porque también nos puede dar información de cómo por dentro está su circulación de chi, de la energía, ¿no? Por los meridianos y demás. Entonces, esta es la base principal para entender un poco qué le sucede a la persona. Luego, ¿qué pasa? Pues que estamos en el Occidente y en el siglo XXI, ¿vale? Es una medicina muy, muy antigua, donde
es muy potente, pero si siempre también nos podemos acompañar de diagnósticos médicos, pruebas analíticas y demás, pues también dan un poco de luz a poder entender el cuadro completo de la persona. O sea que en definitiva son medicinas complementarias, no se ponen la una a la otra. Eso es, de hecho la OMS a la medicina tradicional china la denomina una medicina complementaria e integrativa. Es decir, no se pisan ni se solapan, simplemente se complementan. Una persona que esté recibiendo tratamiento farmacológico pautado por sus médicos y esté con una enfermedad X, llamemos cualquiera, y quiera ver, por ejemplo, desde una rama natural, en este caso la medicina tradicional china, qué más puede hacer, en ningún momento vamos a tener problemas con el fármaco que esté tomando, porque se tiene en cuenta también, obviamente. Ok, pues venga, vamos a empezar. Yo he venido aquí, gracias a Dios, tocaré maderas, sin muchos dolores, sin muchos problemas. Yo te he dicho que tengo un riñón nada más, de nacimiento, y tengo un ligero dolor lumbar. Estoy saliendo de una capsulitis que me ha llevado varios meses y en general no tengo muchas más quejas, pero bueno, a partir de aquí vamos a empezar. Estás bastante bien y bastante equilibrado y sobre todo la parte emocional, que hoy en día es algo muy importante. Has manifestado que estás en un momento estable y eso es bueno. Vamos a ver el tema de tu riñón, ¿vale? ¿Qué nos dice la medicina tradicional china cuando tenemos un problema renal? ¿En qué se puede manifestar y demás para que lo podamos entender, ¿no? Lo primero que hago es siempre una introducción para que entendamos unos conceptos básicos de salud y enfermedad desde la medicina china, cuáles son sus principios para poderlos entender, ¿no? Siempre busca la medicina china un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio entre el yin y el yang. A todo el mundo prácticamente le suena el símbolo del yin y el yang, ¿no? Ese círculo, mitad negro, mitad blanco, con una bolita blanca en el negro y una bolita negra en el blanco, donde es el ciclo un poco de la energía y de la vida. Ese ciclo, ese equilibrio de yin y yang lo tenemos durante el día, o sea, en las 24 horas del día, pero también en las estaciones del año y en todos los ciclos de nuestra vida. Y ese equilibrio me imagino que a lo largo del día y a lo largo del año va variando. Eso es, va variando. Mira, a lo largo del día, vamos a hacer un día. ¿Qué es el yang? ¿Qué podemos entender? El yang es la actividad, el calor, la luz, el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la expansión, el crecimiento. Y eso lo podemos entender como desde que nos levantamos hasta que terminamos, dijéramos, nuestra jornada, ¿vale? Y eso en el dibujo este del negro y el blanco, que es lo negro o lo blanco, o no tiene nada que ver. No tendría nada que ver, porque en unos es negro y blanco, en otros lo cambia de color y demás. Simplemente es entender que hay dos energías que son opuestas pero complementarias. Una no puede estar sin la otra y ahora lo vamos a entender. El yang hemos dicho que es la actividad. Nosotros no podemos estar en actividad 24 horas al día. Ese yang tiene que elevarse, dijéramos, como es el cortisol y por la mañana al despertarnos, y tienes, dijéramos, su máximo pico al mediodía alrededor y va decreciendo, ¿no?, a lo largo del día hasta por la tarde, donde esa energía cambiaría a yin más o menos pues cuando ya estamos en casa, nos hemos duchado, estamos ya tranquilos, empezamos a cenar. Ahí ya debemos de pasar de un estado simpático, que es el yang, que es esa actividad, a un estado parasimpático, que es el yin. ¿Qué es el yin? Pues es la noche, la quietud, la calma, la humedad, la tranquilidad, el descanso, la regeneración. Entonces ahora ya entendemos que si por el día nos gastamos, debemos de recargarnos bien por la noche. Esto es uno de los grandes desequilibrios que vemos hoy en día en Occidente. ¿Por qué? Pues porque la gente está demasiado tiempo en yang, dijéramos, o tiene el yang muy activado y poco tiempo el yin. Poco descanso, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha rumiación que no nos hacen estar en calma. No pasa nada si esto lo mantenemos durante unas semanas, unos meses y demás, porque el cuerpo tiene unas reservas de energía. Pero cuando estas reservas se van agotando es cuando pueden aparecer las manifestaciones, ¿no? ¿Dónde están estas reservas de energía? ¿Vale? Pues en la medicina tradicional china están en los riñones, ¿vale? En los riñones tenemos la esencia, que es, dijéramos, la información que nos dan papá y mamá al nacer, lo que se llama genética, ¿vale? Y tenemos también el reservorio de yin y de yang del cuerpo, o sea, es donde está una batería. Como el conejito de Duracell, pues la pila la podemos llamar, el cuerpo de la pila, la esencia, en la genética,
la duración de nuestra batería, en el polo positivo el yang y en el polo negativo el yin, ¿no? Lo podríamos entender así. Vale, pues eso es como una cuenta corriente. Mientras que una cuenta corriente tiene activos, ¿no? Todo está bien. Está bien. Aunque gastes más de lo que entra, lo aguantamos. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a gastar más de lo que entra y entramos en números rojos? Que nos empiezan a llamar de todos los lados, empiezan a saltar las alarmas. Correcto. Pues el cuerpo pasa un poco lo mismo. Durante muchos años podemos aguantar estados de estrés muy intensos, pero van a pasar factura si no hemos sabido controlarlos y demás. Bien, pues esto es uno de los con lo cual yo con esto el riñón ya parto en desventaja, porque... Tienes una pequeña desventaja que luego veremos, sí. Okay. Sí. No es algo determinante, pero es una cosa que sí que si le prestas atención, pues mejorarás que tu longevidad, ¿no? Que lo que se trata, no se trata de vivir 120 años, sino de lo que vivamos, se viva una vida plena, ¿no? Y luego por otro lado está el concepto de el chi, la energía, ¿vale? Esa energía que hoy nos mantiene vivos, ¿no? Si no tuviéramos chi, ahora mismo pues seríamos 2 cadáveres o 2 piedras, ¿no? Eso lo entendemos. Y la sangre, bien. Pues la medicina china tiene un especial énfasis en que este chi y la sangre circulen correctamente. Bien. El chi es esa fuerza que tiene que ir por los meridianos de acupuntura, que es el recorrido donde ponemos las agujas, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer el acupuntor, y realmente la energía vital. Que lo que haces con las agujas es, digamos, abrir los canales por los que circula la energía, ¿o no? Se desbloquean, eso es. Son como interruptores, ¿vale? Son interruptores que dan órdenes al cerebro, dependiendo. Entonces, como cualquier interruptor, tienes que pulsarlo con una fuerza determinada, que esa es la acción de la aguja, y se mueven un poquito hasta que dan una especie de calambrito, una sensación que podríamos decir que se ha activado el interruptor. Okay. Bien, pues tiene especial énfasis en la circulación del chi y de la sangre. ¿Por qué? Pues mira, te cuento. Por ejemplo, contracturas están relacionadas con bloqueos o estancamientos de chi o de sangre, ¿no? Ellos también contaban con que cuando la energía no fluye, se estanca y puede crear problemas de salud en diferentes áreas del cuerpo. No tienen que ser solamente a nivel del aparato locomotor, sino puede ser incluso en la funcionalidad de órganos, ¿no? Entonces, eso se tiene muy en cuenta. Basando en estos principios, suele haber excesos e insuficiencias. Es decir, puede haber personas que tengan excesos de calor o insuficiencias de calor, excesos de frío o insuficiencias de frío, de humedad, etcétera, que iremos viendo un poquito esto que es. Por ejemplo, una pregunta. A mí me pasa, supongo que a muchísima gente también, que es que por la mañana yo estoy helado y por la noche estoy súper caliente. Sí. O sea, tengo las extremidades por la mañana cuando me levanto como un muerto, y por las noches tengo muchísimo calor cuando me voy a dormir. Eso, digamos que es también... Bueno, ese es el ciclo al final de la energía y demás, que veremos, porque el tener los pies y las manos muy frías durante todo el día nos puede indicar ciertas condiciones desde la medicina china que hay que valorar, igual que si hay mucho calor, ¿no? Excesos de calor, ¿no? Por ejemplo, en la menopausia en las mujeres se producen excesos de calor por la noche que rompen a sudar, los sofocos y demás. Y bueno, pues al final se tiene en cuenta dónde se está desajustando el cuerpo para intentarlo volver al equilibrio. Si hay un exceso, intentaré drenarlo. Si hay una deficiencia, intentaré tonificarlo, ¿no? Dependiendo de lo que toque cada área. Con estos principios se usa la teoría de los 5 elementos para diagnosticar, ¿vale? La medicina tradicional china, sus corrientes más antiguas vienen del taoísmo. Y el taoísmo se basaba mucho en la observación de la naturaleza. Entonces, esos 5 elementos están relacionados con áreas de la naturaleza. Para que te hagas una idea, pues mira, estos 5 elementos están aquí, ¿no? Estos 5 circulitos, donde tenemos el elemento agua, que está relacionado con el riñón y la vejiga. Está el elemento madera, que está relacionado con el hígado y la vesícula biliar. El elemento fuego está relacionado con intestino delgado y con corazón. Tierra está relacionado con bazo y estómago. Y el elemento metal está relacionado con pulmón, intestino grueso y piel. Bien, estas áreas son áreas específicas del cuerpo humano, donde aparte de los órganos y las vísceras, también se integran una serie de elementos fisiológicos. En el elemento agua rige también los huesos
y las médulas. Las médulas en la medicina china, aparte de ser la médula ósea y la médula que nos crece dentro de los huesos, también entra el cerebro y los ojos, ¿vale? Entonces, personas que, por ejemplo, tienen osteoporosis, tenemos que fijarnos también en cómo está el elemento agua, por ejemplo, para tonificarlo, ¿no? O ver qué le podemos aportar. El elemento madera, además de ser el hígado y la vesícula biliar, su energía es la primavera, su época del año. El elemento agua, su época del año es el invierno, su sabor es el salado, ¿no? y demás. Comprenden más cosas de solamente los órganos, sino una serie de factores asociados a esos órganos. En el hígado y la vesícula biliar, es la primavera, su elemento es el viento y rige sobre todo los tendones y los ligamentos, ¿vale? Entonces, personas que puedan tener tendinitis o problemas de ligamentos de repetición, quizás esté relacionado con un problema de hígado a nivel energético, ¿no? A lo mejor comen y están bien, pero tienen mucho estrés. Y la energía que drena al hígado o que lo bloquea es el estrés, ¿vale? Algo que está muy presente hoy en día en Occidente, ¿no? En el elemento fuego, ¿qué tenemos? Tenemos al corazón y al intestino delgado, rige los vasos sanguíneos, se expresa en la lengua, la energía, o dijéramos, la emoción que lo afecta, por ejemplo, es la excesiva alegría. O sea, hasta de mucha alegría podemos tener también desajustes, ¿no? El elemento, por ejemplo, tierra es estómago y bazo, es el tema digestivo. La emoción que lo drena o que no le hace bien es la excesiva reflexión, estar rumiando constantemente en problemas que o nunca han pasado o los tenemos ahí y no los resolvemos. O sea, si algo tiene solución, soluciónalo, y si no lo tiene, olvídate de ello, pero no esté dándole vueltas, porque todos sabemos que cuando comemos con problemas en la cabeza no nos hacen bien la digestión, ¿no? Pues fíjate, ya desde hace mucho tiempo ya nos lo decían. Y el elemento, dijéramos, metal es pulmón, intestino grueso y la piel. Dijéramos, la emoción que lo debilita es la tristeza, la melancolía, ¿no? Y le va muy mal la sequedad. Por eso la tos seca, ¿no? O la sequedad en el intestino grueso, que es pues estreñimiento, se podría considerar, ¿no? Y demás. Bien, pues estos 5 elementos son los que con las preguntas, sabiendo el equilibrio entre el yin y el yang, la circulación del chi y demás, pues vamos viendo qué áreas son las que tenemos que trabajar en la persona, ¿no? Antes decías que el yin y el yang va cambiando a lo largo del día y también a lo largo de las estaciones. Sí, eso es. A mí me pasa, y supongo que a muchísima gente también, que cuando ha pasado como ha pasado estos días, que parecía que ya entraba la primavera y empezaba a subir las temperaturas y de repente había un paso para atrás y volvía a entrar en el frío, de repente me sentía súper mal. Sí, claro. Eso es común. Sí, es muy común, sobre todo, pues fíjate en la primavera que existe, la astenia primaveral. La primavera y el otoño son estaciones de transición, ¿vale? Correcto. Vamos a hablar del máximo yang, que sería verano, sí. ¿Vale? Y el máximo yin, el invierno. Y entre medias tenemos una transición del yin al yang, que es la primavera, y una transición del yang al yin, que es el otoño, ¿no? En estas épocas suele cambiar el tiempo, y por ejemplo en la primavera domina el viento, y una energía perversa que le hace mal al hígado, al elemento madera, es el viento. Vale. ¿Qué pasa con el viento cuando ha pasado estos días? Según la cosmología de la medicina china, que ha habido muchos días ventosos, ¿no? En estos. Bien. La Tierra está muy fría todavía porque viene del invierno, pero el Sol ya quiere calentar. Entonces, hasta encontrar ese equilibrio, las energías, dijéramos, que empiezan a removerse hasta centrarse, ¿no? Y luego ya ascender hacia el yang, ¿no? Y en el otoño pasa igual, pasa que es momentos cambiantes, ¿no? Y no es tanto viento, pero el otoño suele ser una época de sequedad, porque aunque en otoño empieza a llover, arrastramos todo el calor del verano y se pueden exacerbar síntomas de tos seca, problemas respiratorios, estreñimientos y demás. O sea, que lo normal es que la gente esté más fastidiada en estas épocas de transición. Eso es. Y luego, si por ejemplo son personas que tienen mucha tendencia al frío, van a empeorar en invierno. Y si son personas que el calor les viene muy mal, porque son de estas personas que están siempre rojas, que les sube para arriba el calor y demás, pues en verano lo pasan mal, ¿no? Y hay que tratar las enfermedades del invierno en verano y las enfermedades del verano en invierno. ¿Por qué? Porque para anticiparse, digamos. Eso es. Y para aportar, si eres una persona con frío,
aprovecho la estación de máximo calor para además meter calor al cuerpo con moxa y con técnicas que debamos, ¿no? Como para preparar al frío. Para, digamos, acumular reservas. Eso es, nos vamos adelantando un poquito a lo que pueda acontecer, Okay. ¿vale? Que es lo interesante. Okay. Todo esto que hemos hablado, pues básicamente nos vale para agruparlo en síndromes. Pues hay un síndrome principal en ti, ¿vale? Y claro, y está relacionado con los riñones, ¿no? Y cosas que manifiestas, que es una insuficiencia de yang de riñón, ¿vale? Con algo de una insuficiencia un poquito de esencia, pero sobre todo el yang de riñón. El riñón en la medicina china no es solo un órgano de filtro, ¿vale? Sino que es la puerta de la vida, le llaman Mingmen. Es el lugar donde se almacena el fuego metabólico que calienta todo el organismo, ¿vale? ¿Cómo justificamos que puedas tener un poquito esta insuficiencia? Pues al final hay un origen congénito. En tu caso, naciste con una funcionalidad reducida de uno de tus riñones, ¿vale? No te compromete en la salud, pero sí que nos da algo de información. La esencia y la energía original, ¿vale? O sea, el yin que hemos visto y el yuan chi, que es una energía original, parten de una base un poquito más débil, ¿vale? Naces con un poquito menos de esa energía. Y esto predispone que el agotamiento del yang, el calor, ¿no? Se puede manifestar con el paso de los años, con tendencia a sentir algo más de frío, volverse un poquito más friolero en algunas épocas y demás, podría ser, ¿vale? Además nos habla de termorregulación, ¿no? Manos y pies fríos, al final el yang es la fuente de calor del cuerpo, ¿no? Entonces cuando hay insuficiente fuego puede ser que no llegue a las extremidades, porque al final es lo más externo que tenemos. También pies y manos frías en determinadas personas o en determinados patrones pueden venir por estrés y por estancamiento de chi de hígado que no permite la libre circulación. En tu caso parece que no está, luego cuando te tome el pulso lo descartaré, pero parece que el estrés no es un predominante, pero que no tiene sintomatología y demás. Pero puede venir un poco de esa insuficiencia que podamos tener. El hecho de que sientas más frío últimamente indica que a lo mejor el yang está teniendo dificultades para expresarse, ¿vale? Okay. Además, un leve dolor en la zona lumbar, los riñones se manifiestan sobre todo si hay dolores en lumbares y rodillas, ¿vale? Entonces el riñón gobierna los huesos, como hemos hablado antes, y la región lumbar es su residencia. Sabemos que los riñones están aquí. Entonces un dolor que no es muy agudo, pero que está ahí siempre presente, nos puede indicar un poquito que ese riñón necesita un poquito refuerzo, ¿no? Y el levantarse a orinar por la noche, pues también nos indica que falta un poquito de contención, que es el yang, un poco la energía, ¿vale? En tu canal pues he visto que haces temas de inversiones en aguas en frío y demás, ¿vale? Pues desde la medicina tradicional china no apoyamos mucho esta práctica, ¿vale? Y te voy a explicar el por qué, ¿vale? Cuando nos metemos en aguas heladas, la sensación que sentimos después es una sensación de energía, reconfortarte, de fuerza y de calor, ¿vale? Correcto, sí. Y eso es tal cual. Bien, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para contrarrestar ese frío al que se ha visto sometido tan fuerte? Liberar calor. Claro, tiene que tirar de unas reservas de calor interno del yang en este caso. Y esas reservas están, y si las mantenemos y las cuidamos duran más, pero si no, se pueden agotar antes. Cuando sentimos esa sensación de bienestar es que nuestra reserva de yang estamos tirando un poquito de ella, ¿no? Y es, pues, ponte un símil como si al coche le lleváramos casi en lo rojo. ¿No? Es más divertido de conducir, anda más, pero se va a desgastar antes, ¿vale? Pues esto lo entendemos un poco así desde la medicina china. Es una medicina que no se suele ir a los extremos, ¿vale? No suele ir ni a los extremos de calor extremo ni de frío extremo, porque entiende que van a debilitar el opuesto. Entonces, pues nos recomendamos que se someta al cuerpo en épocas o de forma constante a esas incursiones, ¿no? Porque al final todo tiene que fluctuar. Pasamos frío en invierno y pasamos calor en verano, ¿no? De siempre. El hombre ha pasado épocas de mucho frío, de mucho calor, pero no se ha expuesto voluntariamente a ese desgaste. Entonces, yo no sé qué pasará con personas que todos los días, ¿no? Sigo en redes a muchas personas que todos los días están con esto, son personas jóvenes, suelen ser personas, además, curiosamente, de corrientes nutricionales muy carnívoras, tipo paleo, que la carne en la medicina tradicional china es un alimento muy yang, que aporta calor. Entonces, bueno, a lo mejor son personas que
las reservas de calor, ¿no? Suelen ser perfiles corpulentos, grandes, ¿no? y demás, y eso pues nos puede indicar que a lo mejor lo aguanten mejor, pero no sabemos si mantienen ese hábito durante 10, 15 años, que todavía hay pocos que, salvo Wim Hof y poco más que lo mantengan. ¿Qué podemos esperar a largo plazo? A largo plazo, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay siempre síndromes secundarios que podamos entender, ¿no? Que, bueno, pues es un estancamiento un poquito de chi de sangre en ciertos canales, que eso, pues al final, las molestias localizadas en la capsulitis del hombro y el dolor lumbar que está siempre ahí crónico, pues nos puede indicar que haya habido como un estancamiento de chi de sangre, que cuando fluya mejor, pues mejorará la condición, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Pues al final que el yang en movimiento, y si el yang del riñón es un poquito débil, el impulso para que la sangre y la energía circulen por los canales puede disminuir, ¿vale? Es como un sistema de calefacción que tiene poca presión. El agua se estanca, dijéramos, y las tuberías empiezan como a doler, ¿no? El tema del estancamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. En tu caso estás en muy buena salud y prácticamente son temas puntuales, ¿no? Pues el tema ese del riñón, que a lo mejor es ya congénito y no podemos hacer nada, pero sí vas a tener tips, ideas y alternativas de poderlo cuidar a medio y largo plazo. Y esas tips que ahora me contarás, ¿qué son? ¿Acciones que tengo que hacer o alimentos que tengo que tomar o un poco de todo? Pues ambas. La medicina tradicional china tiene 3 pilares de tratamiento una vez que se han identificado un poco los síndromes, ¿no? Está la acupuntura, ¿vale? Lo que va a hacer es reordenar, reequilibrar, regular mucho el sistema nervioso, ¿vale? Podemos aportar calor con técnicas de moxibustión, ¿no? Que es calentar ciertos puntos de acupuntura con artemisa y demás. Luego tenemos la fitoterapia china, que son las plantas que utilizamos en la medicina china como tratamiento, ¿no? Que no se usan plantas sueltas, son fórmulas, ¿vale? Son fórmulas de varias plantas, las hay de 2 plantas, pero las puede haber de 8 o 10 plantas. Porque ellos entendían que esa fórmula es como un ejército, ¿vale? Ahí dijéramos una planta principal, que es el general, que es el que va a hacer la acción. Y luego hay como otros soldados que la van a ayudar a que llegue al sitio donde queramos actuar, eso es, en la parte alta del cuerpo, en la parte media, en la parte baja y demás. Y luego hay veces que se añaden plantas para contrarrestar. Si por ejemplo hemos metido plantas muy calientes, pues se meten plantas que sean un poquito frescas para no pasar de que una persona tenga frío a que tenga un calor tremendo, ¿no? Sino lo que es equilibrarla, por ejemplo, ¿no? Siempre la base de todo es el equilibrio. Eso es, la base es buscar a que el cuerpo vaya al equilibrio. Y luego está la parte nutricional, que no tiene en cuenta las calorías, las proteínas, las grasas y los carbohidratos como se tiene en Occidente, sino que tienen en cuenta la acción que hacen esos alimentos en el organismo. Es muy fácil. Si nos tomamos un helado en enero, ¿qué nos va a pasar? Pues que nos va a dar frío. Nos vamos a enfriar, ¿no? Incluso tendremos problemas digestivos y demás, porque el helado que es muy yin, ¿no? Que hemos quedado, que es el frío, la noche y demás, y enero es aquí en donde vivimos nosotros, es el mes más yin. Entonces, claro, le estamos metiendo frío al frío, nos va a debilitar. ¿Qué se propone en comer en invierno? Guisos, caldos, alimentos que sean un poquito más calientes, etcétera, ¿no? Una pregunta, ¿esta dieta que propone la medicina tradicional china es individualizada a cada persona o en general? Hay unos patrones de salud general. Esto que acabamos de hablar, ¿vale? De alimentos calientes en invierno. Eso es, ir con las estaciones un poquito, pues la estacionalidad es maravillosa, ¿no? O sea, el aprender a comer de estación, dijéramos que es la clave para mantener que es una cosa que también salud. Ya se hace muy poco. Se hace muy poco porque como a día de hoy tenemos todo. Sí, tenemos frutas tropicales todo el año. Y la gente no sabe realmente qué es lo que se produce y en qué época del año, pues nos tiramos a alimentos que pueden ser muy sanos bajo una tabla de alimentos. O sea, yo te cojo una fruta tropical, una piña, me la llevo a un laboratorio, oye, y es maravilloso, tiene enzimas digestivas, la bromelaína, es antioxidante, antiinflamatoria y demás. Pero a lo mejor si te doy una fruta tropical en invierno, pues a lo mejor no es lo más recomendado, porque si esa fruta sale en el trópico, en un clima trópico, será porque
es ahí donde se da a consumir, ¿no? Y por el contrario, si nos tomamos algo muy caliente en verano, ¿qué pasa? Que ese día no dormimos, que tenemos mucha sed y demás, porque estamos metiendo mucho calor al calor. Y eso se tiene en cuenta para adaptar la alimentación o unas pautas de alimentos recomendados y alimentos que deben de evitar la persona en lo que es en sus síndromes. Entonces intenta individualizar adaptándolo un poquito pues a dónde vivimos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas de las recetas de la dietoterapia china solo se pueden hacer en China porque llevan plantas de allí, pero un poquito sabemos extrapolar los sabores aquí a Occidente y la acción para poder recomendar, ¿no? Una pregunta un poco absurda, un poco tonta. ¿En China la gente se trata con medicina tradicional china? Sí. Conviven ambas en los hospitales, ¿vale? En los hospitales de China son muy avanzados, entonces, y los chinos de tontos no tienen nada. Si hay que tratar un cáncer, lo van a tratar con quimioterapia. Y las pruebas diagnósticas las van a realizar con la tecnología más moderna que hay. Pero a lo mejor luego el tratamiento son X sesiones de acupuntura o pasar por la farmacia y que te preparen las decocciones de la fitoterapia china, si se puede trabajar con eso. Y lo bueno es que emplean, pues por ejemplo, en un cáncer, allí pues muy seguramente te van a tratar con toda la farmacología moderna que está a su disposición, pero te van a acompañar con acupuntura y con fitoterapia china para que tu sistema inmune no se venga abajo, para que no tengas los síntomas de problemas digestivos, para que tu energía no se venga tan abajo y demás. Entonces lo que van a hacer es integrar o hacer un apoyo para que la persona pase mejor por esa enfermedad. Que eso sí que he visto y he leído que últimamente aquí en Europa se hace cada vez más, ¿no? Sí, aquí la medicina china en el tema del apoyo, por ejemplo, al paciente oncológico tiene mucha evidencia. De hecho, por ejemplo, en España, en Cataluña, hay un hospital que tiene unidad de acupuntura en la planta de oncología infantil. O sea, ¿por qué? Pues porque se ha visto que ayuda. O sea, hay muchos estudios donde lo evidencian y demás, y como no se solapan ni se pisan en ningún momento, pues oye, todo lo que sea el poder sumar, suma. Si quieres, entramos un poquito en el tema de la dietoterapia energética, ¿no? que te he preparado un poco, a ver si va un poco acorde a lo que tú comes o lo que no comes. Yo creo que sí. A ver. Principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta: la naturaleza térmica. Hay que priorizar alimentos de una naturaleza tibia y caliente para contrarrestar el frío interno. Luego ahora los veremos, ¿vale? El color negro, porque también el color está relacionado con un tropismo. Pero el color negro de los alimentos. El de los alimentos está relacionado con un tropismo hacia el área que van a actuar, ¿vale? Y como nosotros queremos potenciar el área del agua, porque es tu riñón y demás, los alimentos de color negro, como pueden ser frijoles negros, el arroz en su tinta, ¿no? Por ejemplo, las algas, que son oscuras, y los productos del mar, que es salado, eso nos van a ayudar a potenciar la esfera del yang, de la esfera del riñón, ¿no? En este caso. El sabor salado, te lo pongo aquí porque entra al riñón y ayuda a conducir la energía hacia abajo, ¿no? Para que no se agote en exceso. Y los tipos de cocción, pues es crucial, ¿vale? Debes de evitar un exceso de alimentos crudos, sobre todo en la época de la que venimos, ¿no? Ahora ya, pues a lo mejor podríamos ir metiendo un poquito más, por la estacionalidad simplemente, porque la tierra lo empieza a dar. Priorizar estofados, sopas, caldos de larga cocción, hornos, salteados. ¿Por qué? Porque eso también aporta temperatura al alimento, ¿vale? Y luego, pues vamos a ver un poco alimentos que te van a favorecer para el tema del fuego interno, ¿no? Y para mejorar un poquito esto. En cereales, la avena, el arroz, el mijo y la quinoa, ¿vale? Te vienen especialmente bien. En las legumbres vienen muy bien lo que sean en formato de judía, tienen forma de riñón, ¿vale? Y también la forma de los alimentos la tenían en cuenta, ¿vale? Y sobre todo que sean oscuros. Por ejemplo, tenemos el frijol negro o poroto, que se habla, o la alubia pinta que sabemos nosotros, y el azuki, que es otro frijol que viene de Japón, que es oscuro y demás, viene muy bien también para poderlo tomar. Se encuentra en Aldi, por ejemplo, en supermercados los tienes. Verduras, ¿vale? Pues la cebolla, el puerro, el hinojo, la calabaza y raíces son verduras que son entre tibias y neutras, o sea, nos van a aportar un calorcito ahí en el cuerpo. Las proteínas, pues por ejemplo, en la proteína animal
También hay proteínas que son más tibias o más calientes. Por ejemplo, el cordero es la carne más caliente que hay según la medicina tradicional china. A ti, por ejemplo, en invierno, el cordero a la brasa te vendría especialmente bien si es que te gusta o está dentro. Y luego pues podemos tener también la ternera, también es bastante caliente, y luego ya nos iríamos pues al pavo, pollo, salmón, anchoas, sardinas y demás, ¿vale? Frutos secos y semillas. Pues las nueces vienen específicamente bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque tonifican las médulas. Sabemos que la nuez tiene un buen aporte de omega 3, ¿no? Que le viene muy bien al cerebro, ¿no? Sí. Bueno, pues también tonifican las médulas, que hemos dicho que era parte del cerebro y era parte ahí de los riñones. El sésamo negro, también por su color, ¿no? Y porque es rico en calcio, ¿no? Y hemos dicho que el elemento agua que sustenta también los huesos. Bueno, pues al final ellos no sabían muy bien por qué, pero afinaban mucho en alimentos que no tenían... Claro, todo esto son técnicas de observación que les ha llevado decenas de años, ¿no? Centenares de años, hasta elaborar un poco todo. Y fíjate con las plantas, el probar y el hacer las fórmulas y todo. O sea, su sabiduría, como es una sabiduría muy empírica, es muy de tener en cuenta, porque al final ha habido mucho ensayo-error. Entonces, la teoría está muy bien, pero el empirismo es crucial, ¿no? Es lo que hablábamos antes un poco con el otro tema. Y luego pues las especias. Aquí obviamente sabemos que hay especias que nos van a aportar calorcito. Tenemos el jengibre, que es maravilloso, además es antiinflamatorio y digestivo. La canela, el clavo, el comino, pimienta negra y ajo, pues son especias que si en tus platos las añades, pues van a aportar un poquito de calor y un poquito de energía un poco al tema del riñón, ¿no? Igual que me está diciendo todos estos alimentos, también habría una serie de alimentos que tendría que evitar. Ahí vamos un poco ahora, ¿no? Lo primero, evitar cosas que sean muy frías, como el agua con hielo, refrescos, helados, etcétera. Hay que intentar, en la medicina china siempre intenta cuidar mucho el centro. El centro, que es nuestra parte de los órganos, que no coja frío. Siempre se ha hecho énfasis en tomar las cosas o a una temperatura del tiempo o tirando a calentitas para no gastar esa energía. O sea, cuidaban mucho el yang, ¿vale? Okay. Es la clave. Luego, por ejemplo, pues los crudos, sobre todo en invierno, grandes ensaladas en invierno, o lo típico de preparo una ensalada en 5 minutos que saco todo de la nevera y me la como a 5 grados y demás. Igual estamos gastando ese fuego digestivo que también otras corrientes como la Ayurveda hacen mucho énfasis, ¿no? en mantenerlo, ¿no? Frutas crudas en exceso, ¿por qué? Pues porque la fruta, aunque es maravillosa, bueno, es maravillosa, pero volvemos un poco a la estacionalidad. En invierno no hay fruta. O sea, aquí en invierno puedes tener eso es, los frutos secos que hayan dado a finales del otoño y poco más, ¿no? Y ahora empezamos otra vez con las frutas, ¿no? Vienen los nísperos, las cerezas, las fresas, ¿no? Las primeras. Pues un poco de consumir las frutas acorde a cuando se van consumiendo en la naturaleza, porque además, curiosamente, hasta los colores nos indican un poco que la sandía en verano viene muy bien al corazón para bajar un poco ese calor y demás, ¿no? Y su color es el rojo, curiosamente, como el color del elemento fuego, ¿no? Entonces, bueno, todo está muy relacionado. Está muy relacionado y muy estudiado, ¿no? Consumimos mucho lácteo. De leches que están ultra procesadas y UHT, y ¿no? Y demás. Y a las pobres vacas pues les ponen los antibióticos para que no les den mastitis y demás. Entonces no es un alimento que se considere un alimento que nos vaya a aportar algo que no podamos encontrar en otros aspectos de la naturaleza. O sea, se habla del calcio, pero es que el calcio está en frutos secos, cereales, verduras, en las sardinas, en el gelato, o sea, está por todos los lados y en cantidades muchas veces superiores al de la leche de vaca, ¿no? Y se habla de que la leche de vaca produce humedad. Y esa humedad tiende a que si lo que tiene que fluir bien se hace un poquito más denso, ya no va a fluir tan bien y puede haber estancamientos, ¿no? Y por ejemplo, se sabe también aquí en Occidente que personas, por ejemplo, con asma o con problemas de mucha flema, si retiran los lácteos suelen mejorar, ¿vale? No está dentro, no lo tienen los médicos muy instaurados todos, hay algunos que cada vez más, pero tú a una persona con asma le retiras los lácteos y esa persona en las crisis y en la frecuencia muy probablemente mejore solo con eso.
Y luego pues tenemos las harinas, ¿vale? Sobre todo el gluten, pero también el exceso de harinas. Ahora hay una corriente de, bueno, no tomo gluten, pero me tomo harinas de todo tipo que no tienen gluten. Y básicamente cuando tú estás amasando una harina, pues ves que es una sustancia al final que puede resultar pegajosa, ¿no? Y demás. Entonces no conviene abusar de ellas tampoco. Ni a ti ni a ninguna persona. Okay. ¿Vale? Luego, si dentro de los lácteos dices, bueno, es que a mí me gusta el kéfir y yo me preparo el kéfir en casa con leche de cabra. Bueno, la leche de cabra, por el tema de la proteína y de los nutrientes, parece que es un poquito más amable para nosotros, y estás fermentando en casa una leche que luego pues la metes una serie de bacterias y de levaduras que realmente pues pueden tener un papel beneficioso. Igual que pasa esto con el kéfir, puede pasar lo mismo con el pan, cuando tú haces pan en casa con masa madre. Efectivamente. El pan con masa madre, al final, ¿qué pasa? Que ese gluten se predigiere en las 24 horas de fermentación que más o menos tienes. Entonces, una persona que tenga problemas de que le siente mal el gluten y demás, si come pan de masa madre va a mejorar. Pero si comes mucho pan de masa madre vas a tener el problema de todas las harinas. Es posible que tengas algún problema de humedad o de aumento de contractura, de dolores y demás. No digo, ¿vale? Y esto lo digo a todos, que no sean ni buenos ni malos alimentos. No entran en eso. Entran en alimentos que te van a ayudar a mejorar tu condición y alimentos que no te vienen bien a mejorar tu condición. Vale, no. Sin más, no entramos en más. Suelo dar un menú semanal que no es para que la gente lo siga, sino simplemente porque tienes 7 ideas de desayuno, 7 ideas de comida y 7 días de cena que, aunque no las copies a rajatabla, te van a venir bien para tener ideas y ver qué tienes en la nevera y poderlo hacer un poco. Esto que has dicho del desayuno, comida y cena me lleva a otro tema también, que es cómo comemos y cuándo comemos, porque también ahora hay mucha polémica en de si se hace ayuno, no se hace ayuno, si tienes que dejar 17 horas entre la cena y cuando comes. ¿Eso también se tiene en cuenta en la medicina tradicional china? Pues sí, y mira, en la medicina tradicional china no es muy amiga de los ayunos, pero a mí me gusta mucho el tema del ayuno y el ayuno intermitente. Ahí no estoy de acuerdo con ella. ¿Qué pasa? Esto viene de hace 2000 años, donde los trabajos eran muy físicos, ¿sabes? O sea, te tirabas cavando en una no huerta. te podías permitir no comer. Entonces, por capricho. El tema de decir, hoy no, que voy a depurar un poquito y demás, no, es que a lo mejor cuando fueras al monte a por leña y llevaras 20 kilómetros andando, los trajeras en un vuelo y demás, te caías desplomado, ¿no? Entonces, ellos, como además la energía es una medicina que quiere mantener mucho la energía, el calor y demás, pues siempre hablan de comer. ¿Cuántas veces? Ellos no tenían eso tampoco, ¿no? Pero sí que en China se desayuna y se desayuna potente y caliente y se hace una comida y una cena, en principio, ¿vale? La cena más ligera. La cena más ligera, eso es. ¿Por qué? O sea, aquí en España, primero, hacemos las cosas exactamente, vamos al revés totalmente. Primero, por los horarios, que tenemos unos horarios, cenar a las 10, a las 11 de la noche, incluso en verano, y luego eso, y luego hacemos desayunos muy ligeritos y cenas bastante contundentes. Sí, aquí no tenemos en cuenta los ritmos circadianos, ellos sí lo tenían, ¿no? Cenas ligeras, ¿no? Las estaciones del año también. Por ejemplo, hablaban del invierno, de que en el invierno hay que estar recogido. Es un momento de disfrutar de la cosecha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eres una persona de campo donde has estado labrando y cuidando de tus animales y haciendo quesos en verano y sacando, ¿no? Y en invierno has cosechado y es como un momento de calma, de interiorización, de quietud, porque es una época yin, ¿no? Y aquí, ¿qué hacemos? En invierno es cuando más trabajamos y en verano queremos las vacaciones para descansar. Vamos un poco al revés. Y luego se habla de no cenar fuerte porque perturba el Shen, ¿vale? El Shen en la medicina china son las emociones y se albergan en el corazón. Y si cenamos mucho, nos vamos a ir inquietos a la cama y podemos tener sueños más vívidos, pesadillas y demás, a lo mejor por que ese Shen no está anclado, no está calmado, porque la sangre está en la digestión y no está en el corazón, dijéramos, arropándolo, ¿no? Pues una vez que terminemos el diagnóstico y demás, se emplea alguna tintura, alguna fórmula de fitoterapia china para que apoye, pues en este caso a lo mejor a mejorar el tema de la capsulitis y a tonificar un poquito la energía del riñón, en tu caso,
que no te pasa mucho más, ya que a nivel digestivo estás bien, a nivel de descanso estás bien, a nivel de emociones estás bien, no tienes problemas oculares, no tienes problemas de oídos y demás, que nos haga pensar que hay otras áreas en las que tenemos que trabajar, desbloquear y demás. Okay. Bueno, esto es un informe, es un borrador realmente. ¿Por qué? Porque al final, luego cuando miremos el tema de la sangre y demás, pues ya lo que os paso a las personas es un anexo en PDF junto con las modificaciones, si ha habido algo que modificar en la consulta que hayamos hecho y demás, y con la información de lo que se ha apreciado aquí y de que si se puede hacer alguna cosa, pues para mejorar este aspecto también. Okay. Porque, vale, entonces ahora vamos a la toma de pulsos, ¿no? Eso y a la visión de la lengua. Okay. Eso es. Seguimos con los pulsos. Los pulsos se toman en ambos brazos, ¿vale? Y se toman en 3 posiciones de cada brazo. Con esto vemos un poco cómo están diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, en el brazo derecho vemos un poquito cómo está la esfera del pulmón, la esfera del digestivo y el riñón derecho. Y en la muñeca izquierda vemos cómo está la esfera del corazón, la esfera del hígado y la esfera del riñón, dijéramos, izquierdo. Nos puede indicar algo que en el diagnóstico no hayamos salido, o nos puede terminar de dar la información necesaria para elegir bien la fórmula de fitoterapia china acorde a lo que necesites. Okay. Y se toma, pues dijéramos, en estas 3 posiciones, ¿vale? Donde en la primera, aquí está, el pulso de pulmón. Vale, tiene que estar superficial porque dijéramos que se toma en la arteria radial y es la parte más superficial de la arteria radial. Va profundizando según vamos yendo hacia el antebrazo. Entonces, las posiciones de los pulsos también, tiene que estar un poquito más superficial que el del medio. Si se salen de sus posiciones, pues nos dan información un poco. Pues, por ejemplo, está un poquito en su posición, pero algo débil, ¿vale? Rápido, si aprietas un poquito, rápido se pierde. Bien, este está perfecto. Y aquí también está. En cuanto a velocidades también, se tiene en cuenta porque pulsos muy lentos pueden tender a síndromes de frío y pulsos muy rápidos a síndromes de calor, ¿no? Pero también igual habría que tener en cuenta si esa persona es muy deportista. Dame el otro brazo, ¿no? Porque igual antes la gente no corría maratones, entonces el tema de los pulsos pues también. Cuando la gente, por ejemplo, tiene mucho estrés, aunque te digan que no, este pulso de aquí, que es el del hígado, es un pulso de cuerda que le llaman, que se nota, es como un filo. Y cuando hay mucho estrés, notas cómo golpea muy fuerte. ¿Cómo lo estás notando? Bien, bien. Están todos dentro de su profundidad y demás, pero sí que un poco como débiles, ¿vale? Como que le falta un poquito de fuerza, que puede ser un poquito el tema de sellar, ¿no? Y luego, pues, también la lengua nos da información. La punta de la lengua es el corazón. Los flancos de la punta de la lengua están relacionados más con el hígado y con los pulmones también. La parte central es el sistema digestivo y la parte trasera es el elemento agua, es el riñón, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos dan a veces información de si hay frío, si hay calor, si hay estrés, si hay digestiones y demás, ¿no? O si hay debilidad en algún área. Okay. Si me muestras la lengua. Vale. Vale. Ya he visto. Mira, la puntita está un poquito roja, ¿vale? Cuando la punta está un poquito roja, puede indicar a nivel interno, a lo mejor tú no lo sientes, algo de estrés en la parte del corazón, que puede estar relacionado con o algo de insomnio, o sueños muy vívidos, o algo de palpitaciones o de tensión en ese aspecto. Y a lo mejor, aunque no se hayan manifestado, es lo que nos puede indicar que podemos mejorar un poco, ¿no? El resto, pues está bastante bien el cuerpo, no está hinchada, que es humedad, son problemas digestivos, no tienes marcas dentales. Hay veces que las lenguas tienen marquitas dentales a los flancos y eso indica sobre todo debilidad del bazo, problemas de que el sistema digestivo no está separando correctamente bien. Ellos llamaban lo turbio de lo claro, lo turbio los desechos y de lo claro es los nutrientes, ¿no?
Y realmente hay muchas personas que eso lo tienen, bueno, porque hay mucho problema digestivo a día de hoy, que la mayoría de los problemas digestivos a día de hoy vienen de una alimentación que no es la acorde para nosotros y sobre todo pues de estrés y demás. ¿Haces ayuno tú hoy? No. Yo hago ayuno intermitente, pero no porque me guste, sino porque no me gusta desayunar a primera hora nunca. No, sí, yo me levanto sin hambre. Sin ningún hambre. Pero a que el cuerpo me diga. Sí, hasta las 11 o así no. Eso es. Para mí es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer a nivel nutricional las personas, que es empezar a comer, no cuando nos dicen que toca, sino que cuando tu cuerpo te está diciendo que te toca, ¿no? Sí, es que si no tiene mucho sentido. Bueno, pues por mi parte ya tengo toda la información. Ya solamente nos falta echar un vistacito a tu interior. A mi interior y a ver qué pasa. En el microscopio. Pues vamos ahora hemos pasado de la medicina tradicional china ahora a la tecnología punta, ¿no? Sí, más o menos. No tiene mucho, puedes pensar que no tiene mucho que ver o no. ¿De dónde viene? Cuéntanos un poco. Bien, pues mira, esto es muy antiguo. El concepto de la microscopía del campo oscuro y lo que vamos a interpretar viene desde la época de Pasteur. Y también es una técnica que lo que nos va a ayudar es a repetirla paulatinamente cada 2 o 3 meses y ver un poco el progreso de lo que estamos haciendo con la persona. No sustituye ni un diagnóstico médico y pues por ejemplo, típicas preguntas que me han hecho: ¿y ahí puedes ver el cáncer? Pues no. Son cosas. Si ves, por ejemplo, un terreno que está muy mal, pues lo más sensato que le puedes hacer es: oye, ¿cuánto hace que no te haces unas analíticas? ¿Por qué no vas al médico de cabecera y le pides unas analíticas completas y demás? ¿Cómo se toma la muestra? Pues nada, muy sencillo. Se toma la muestra en un portaobjetos, se toma una gotita de sangre, visionamos al microscopio, en este caso a 400 aumentos, ¿vale? Y bueno, pues a través de la webcam en el ordenador pues la podemos ver un poquito más ampliado y junto con la persona pues se puede explicar levemente. ¿Yo qué hago? Pues suelo tomar imágenes, ¿vale? Para en el momento se te pueden escapar muchas cosas, tomo las imágenes y luego tranquilamente en casa las comparo, las veo y demás, y al final pues se hace un informe a la persona viendo un poco lo que hemos visto, qué significa traducido a un lenguaje mundano que todo el mundo pueda entender y qué acciones puede llevar a cabo para mejorar o corregir lo que hemos visto. Okay. ¿Te animas a probar? Sí, claro. Esta es tu sangre ahora mismo, ¿vale? Okay. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues estos son tus glóbulos rojos, ¿vale? Y tu sangre está viva, como ves, está en movimiento. Lo primero que hay que fijarse un poquito es en el tamaño, ¿vale? Y la forma de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, que son los que transportan el oxígeno. Tienen que ser lo más esféricos posibles, ¿vale? En la gran mayoría, y de un tamaño, dijéramos, homogéneo. Cuando hay diferencias de tamaño puede haber algo de temas con deficiencia de algún tipo de vitamina de grupo B, como puede ser la B12, o algún tipo de problema en el transporte del hierro, anemia y demás. Aquí tenemos un poquito 3 pequeños cristales, ¿vale? Sí. Estos cristalitos, como no se pueden teñir y demás, al final son agrupaciones. Pueden ser un cristal, un poco de calcio, un cristal de colesterol y demás, que en muchas muestras están presentes porque, bueno, pueden estar por la sangre. Otra cosa es que hubiera gran abundancia, que lo que nos puede estar indicando es que la persona tenga problemas a deglutir las grasas o problemas con el colesterol, etcétera, ¿no? Y que no estén apilados, ¿vale? En tu caso no están apilados, están bastante bien. El plasma, que es el fondo negro, también nos indica cómo está, si hay agregaciones plaquetarias. En tu caso está bastante limpito, pero se suele ver en personas que hay como pequeñas manchas o pequeñas nubes, que son agregaciones como de plasma. Es acumulación como de suciedad en esa sangre, que puede predisponer a temas circulatorios un poco más tirando a cardiovasculares, ¿no? Y luego también que la fórmula de los glóbulos rojos no sean como chapas. Hay veces que se ven así todas redondeadas y demás, que eso nos indica que hay mucho estrés oxidativo, nos puede indicar, ¿no? En tu caso, pues la verdad es que bastante bien. Casi que es una sangre de las que voy a poner cuando quiera enseñar. Mira, un ejemplo. Mira, por aquí a ver si vemos algún glóbulo blanco. Aquí está.
Vale, mira, estos son glóbulos blancos, ¿vale? ¿Por qué se ven con esto? Porque es un núcleo, ¿vale? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, solo transportan el oxígeno, pero los glóbulos blancos sí que tienen todo el núcleo, ¿no? Que son los que nos protegen es nuestro sistema inmunitario y también tienen que estar. Pero igualmente tienen que estar en forma y en número correctamente. Si viéramos que en una muestra hay un montón de glóbulos blancos, pues hombre, lo primero que podríamos hacer es preguntar a la persona si ha estado mala recientemente o si se encuentra un poco mal, porque lo mismo es que está incubando algo. Y si no, pues habría que ver el por qué tiene un sistema inmune que está un poco exacerbado, ¿no? Es muy curioso de ver, sí, ¿no? Totalmente. Y que además ayuda a la persona dijéramos, a comprometerse un poquito. O sea, al final yo creo que genera adherencia, ¿no? Está todo bastante bien, de verdad. Vale. Qué alegría, eso que me llevo. Pues sí. Bueno, David, pues ahora mismo que ya te he visto por dentro y por fuera, vamos a pasar a la camilla y vas a recibir tu tratamiento de acupuntura para tonificar un poquito el yang de riñón, ¿vale? Vamos a modular un poquito el sistema nervioso y vamos a poner unas agujas distales para mejorar un poco ese hombro, a ver si lo conseguimos. Pues venga, ¿te animas? vamos para allá. Bueno, David, pues ¿estás listo? Venga, vamos para allá. Ahora ya es lo único que nos queda. Sí, ahora ya. Como hemos dicho, que tienes un poco de insuficiencia de yang de riñón, vamos a trabajar también con acupuntura y con moxibustión, que es calentar ciertos puntos de acupuntura con Artemisa para meter ese yang que le hace falta al cuerpo, y aparte vamos a tonificar un poquito el calor con estas lámparas, ¿vale? En la parte, dijéramos, del ombligo, que es el Red Mind, ¿no? Que es donde estuvimos, es la puerta de la vida, donde estamos conectados con nuestra madre, ¿no? Y demás. Y siempre hay que tonificarlo un poquito y calentarlo, que es lo que hemos hablado de que hay ciertas corrientes de medicina china que hacen un especial énfasis en tonificar el centro mucho, ¿no? Como nunca has recibido acupuntura, ¿verdad? No. Bien, pues yo voy a ir marcándote primero con los dedos donde voy a producir la inserción de la aguja, y una vez que esté introducida la voy a mover levemente, ¿vale? Hasta que vas a notar una sensación que es el chi, que se habla en la medicina china, obviamente, de que vas a notar como un calambrito, una sensación. Cuando notes esa sensación es como que el interruptor que hemos hablado al principio lo hemos activado, ¿vale? Y me lo dices para dejar de moverla y pasar a otro punto. Para la gente que le tiene miedo a las agujas, ¿esto cómo les puedes tranquilizar? Vale, pues lo primero, la acupuntura no es un pilar fundamental dentro de la medicina tradicional china. Nos basamos en entender lo que le pasa a las personas y poder trabajar con ellas. Pero si no, podemos trabajar, si tienen aversión a las agujas, por ejemplo, estimulando los puntos con calor. Se pueden trabajar también con ventosas, se puede trabajar con digitopresión y demás. Si alguna persona tiene miedo a las agujas, puede recibir medicina tradicional china sin necesidad de recibir acupuntura. ¿Ya me has clavado? Sí. La verdad es que no se nota. O sea, son muy finitas, van muy afiladas. Vale. Ahí sí, ese es el chi. Es como una sensación de calambrazo, ¿verdad? Sí, totalmente. La mayoría de puntos de acupuntura están en lo que se denominan paquetes vasculares, ¿no? Que son agrupamiento de nervios y de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, por eso realmente activa mucho la circulación y da impulsos nerviosos, ¿no? Y se sienten ese tipo de sensaciones. La inserción se nota muy poquito, como has comprobado. Sí, la inserción es lo de menos. El momento de la inserción es a lo mejor lo que es un poquito más desagradable, pero una vez que se quedan puestas, ¿verdad? Que ni la sientes. Sí, bueno. Se siente ahí. Se siente ahí una ligera presión, sí, pero eso es verdad que una vez que hace el clic. ¡Au! Ahí. Vale. Y esto, las agujas, se tienen que dejar durante un tiempo determinado. Eso es, las agujas tienen que estar puestas, como mínimo dicen los antiguos chinos, que unos 28 minutos, que es el tiempo que tardan la energía en hacer un círculo completo por todos los meridianos. Entonces, con cada punto de esto estamos tocando
una zona específica. Estamos tocando una zona específica y unas áreas un poco específicas. Pues ya te he puesto las agujas. Perfecto. Ya no te puedes mover, ya no te puedes escapar. Ya no. No, más que nada es porque si hay movimiento, la aguja al final es una inserción que atraviesa músculo y demás, y si hay movimiento puede tirar un poquito y demás. Bien, ¿qué agujas te he puesto, David? Pues mira, como tenemos que trabajar un poquito la esfera del chi, de la energía vital, ¿no? Y del yang de riñón, ¿vale? Pues si empezamos por abajo tenemos puesto 2 puntos de riñón. El 3 de riñón, que es un punto yuan que tonifica al riñón en toda su esfera. Bien. Y el 7 de riñón, que es el punto fuego, que estamos aportándole un poquito de calor ahí al riñón, y ese punto, aparte de la inserción de la aguja, vamos a moxarlo, vamos a calentarlo con la artemisa. ¿Para qué? Para meter ahí un poquito de calor. ¿Qué otros puntos tenemos? Pues tenemos en el meridiano de bazo, hay un punto extraordinario de acupuntura Tung que se llama Shen Wan, y es un punto que tonifica mucho el riñón también, ¿vale? Así es que este también le vamos a moxar. El 36 de estómago. Prácticamente este es el punto más utilizado de la acupuntura por todas las funciones que cumple. Es un punto que realmente lo que hace es regular el sistema digestivo, sube la energía del cuerpo, tonifica el chi. ¿Y ese dónde está? Que como este está aquí, ¿vale? Justo 4 dedos por debajo del borde inferior de la rótula, en el borde externo de la tibia, ahí se encuentra ese punto. Y es un punto que también lo vamos a moxar para meter un poco de energía. Por otro lado, en el brazo tienes el 10 de intestino grueso, que es un punto símil al 36 de estómago. ¿Para qué? Para potenciar un poquito esa tonificación del chi de energía, y también vamos a moxarlo un poquito. Estos puntos que los estás diciendo los están numerando, ¿se numeran? Claro, en Europa se numeran. En China tienen todos nombres, que encima los nombres son muy poéticos y hacen alusión a la función del punto. Y luego hemos puesto un poco de calor con esta lámpara que no es infrarroja, se llama TDP, y es un mineral. Es una lámpara que se emplea en la medicina tradicional china porque el calor, la longitud de onda que produce este mineral al calentarse, penetra bastante en el tejido y llega hasta, dijéramos, pues unas profundidades que puede llegar a tonificar un poquito los órganos y demás. Y tienes un punto en un meridiano extraordinario que se llama Renmai, que es el vaso de la concepción. Es un meridiano que tiene un especial énfasis en la salud reproductiva femenina, sobre todo, ¿no? Y que también es un meridiano en el punto que tienes, que es el 6 de Renmai, más del chi, más de la energía, que tonifica un poquito, ¿vale? Se suele poner. Y el calor pues lo que está haciendo es que toda el área que la medicina china cuida mucho, que es el centro, pues lo estamos calentando un poco. Y vamos a utilizar 2 tipos de moxa diferentes. Unos puritos pequeños de artemisa que tienen un pequeño adhesivo donde los voy a poner al lado de determinados puntos. ¿Y eso lo pones justo al lado? Esto lo pongo al lado. Creí que se calentaban las agujas. Se pueden poner por dentro de la aguja y se calienta la aguja, pero hay a veces que a la persona no aguanta la temperatura y puede decir que le quema. Entonces, si lo retiras, vas a tener que retirar también la aguja. Yo los pongo al lado, estoy tonificando con la aguja y tonificando con el calor, y si a la persona le quema y demás, lo puedo retirar sin que haya que retirar la aguja y demás, ¿vale? Ahora lo vamos acercando, ¿vale? Y esto en los días posteriores a la aplicación de la técnica de acupuntura, ¿hay alguna reacción del cuerpo? ¿Te notas a lo mejor más cansado, más activo, más energético? Deberías de sentirte un poco mejor en la línea a la que se ha ido el tratamiento, ¿no? O sea, si has venido con mucho estrés o con problemas de insomnio, pues deberías de notar en que duermes un poquito mejor, ¿no? Si has venido a tonificar y demás, pues notarte un poquito mejor con energía. Si por temas de digestivos, pues a ver si hemos solucionado algo.
Pero digo que no hay una reacción del cuerpo inicial que a lo mejor te da un bajón los 2 primeros días y luego no ya debería, empiezas a notar los beneficios. a lo mejor en algún caso y en temas de dolor, si has trabajado también con ventosas y demás, sí que es verdad que a lo mejor las primeras 48 horas pueden andar un poco más machacados y luego ya te recuperas. eso es. Bueno, Álvaro, pues ya hemos terminado. Muchas gracias por todo el tratamiento que me has dado, por los consejos y sobre todo por explicarnos en qué consiste la medicina tradicional china. Bueno, la verdad es un placer, ¿no? Que haya personas que permitáis dar visibilidad a esta maravillosa medicina tradicional, antigua, que has visto que es muy potente, que es capaz de entender cómo le funciona a una persona y qué es lo que está sucediendo de una forma muy sencilla. Y bueno, pues solamente te puedo dar a ti las gracias también por poder dar visibilidad a esta que es mi pasión, mi trabajo y nada. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias. Pues nada, igualmente. Seguimos en contacto. A ti, muy bien, David. Hasta luego. Chao.